Imagina que el creador del universo decide mudarse a tu vecindario. No en sentido figurado, sino físicamente. Su presencia está ahí, en medio de todos, pero hay un problema: su santidad es tan pura y poderosa que, si te acercas de la forma equivocada, podrías quedar consumido en un instante. Muchos saltan el libro de Levítico porque creen que son solo leyes antiguas y aburridas. Pero están cometiendo un error fatal. Los capítulos 1 al 12 no son reglas de etiqueta, son el manual de supervivencia para que el ser humano pueda convivir con un Dios que bajó a la tierra. Hoy vamos a descubrir por qué la sangre era necesaria, qué significaban realmente los animales impuros y el aterrador momento en que 2 sacerdotes murieron por ignorar las reglas. Si quieres entender por qué Jesús tuvo que morir, primero tienes que entender qué pasaba cuando Dios vivía en la tierra. Vamos a abrir Levítico. El aire sobre el campamento de Israel era pesado, no por el calor del desierto, sino por el peso de la presencia de Dios. Se extendía a lo largo de millas un rumor sordo y constante, el sonido de millones de corazones latiendo junto al Mizcán, la tienda del encuentro. En su centro, un pilar de humo se elevaba al cielo de día, y de noche una columna de fuego resplandecía, un recordatorio constante e implacable de que la santidad había descendido a vivir en medio de la podredumbre humana. Aarón, el sumo sacerdote, se movía como una sombra en el crepúsculo. Su vestimenta era un mapa de piedras preciosas y bordados de arte inigualable, pero su rostro reflejaba el terror. Había visto el poder de lo que moraba detrás del velo, aquel espesor azul, púrpura y carmesí que separaba la vida de la aniquilación. Moisés había regresado del monte Sinaí con las tablas, y ahora, con la construcción del santuario terminada, el gran desafío no era viajar, sino existir. ¿Cómo podría una tribu de esclavos recién liberados, manchados de pecado, convivir con un Dios tan puro que incluso el tacto de su presencia podría consumir un alma? El Levítico no era solo una lista de reglas, era el manual de supervivencia para el hombre que aspiraba a estar cerca del trono de la gloria. Esa tarde, el cielo se tiñó de rojo y el sonido de un bramido estremeció el campamento. Era la primera ofrenda, la primera prueba de que el pacto funcionaba. Un novillo, escogido sin defecto, yacía atado en el altar de bronce. Aarón levantó sus manos y sonó como un tambor de guerra. Esta era la primera ofrenda, y si el ritual fallaba, todo lo que habían construido se desmoronaría. El Levítico 1:9 dictaba la secuencia exacta, el ofrendante poniendo su mano sobre la cabeza de la bestia, el sacrificio y el rocío de la purificación del altar. Era un acto sagrado. Aarón terminó el sacrificio, el incienso humeaba. Esperó. Un silencio espeluznante se cernió sobre todos. ¿Aceptaría Dios esa oración? ¿O el fuego divino saldría disparado y consumiría al pueblo por su atrevimiento? La columna de fuego sobre el tabernáculo se intensificó de repente, proyectando sombras largas y danzantes. Y entonces, por fin, sucedió. El humo que se elevaba del altar de bronce, hasta entonces gris y denso, fue cortado por un relámpago vertical que descendió de la columna de gloria. No fue un rayo, sino una lengua de fuego puro, azul y blanco, tan intensa que convirtió instantáneamente la ofrenda en ceniza. La carne del novillo, la grosura, todo desapareció en un chasquido resonante. La multitud gritó, pero no de alegría, de terror sagrado. Cayendo de rodillas,
Aarón y sus hijos se postraron, sabiendo que habían superado la primera y más grande de las pruebas. Dios había aceptado el sacrificio. La santidad, como un volcán controlado, había consentido morar con ellos, pero el alivio duró lo que tarda un soplo de aire en morir. Levítico era un código escrito con ceniza y sangre, y cada línea era una línea de vida o una sentencia de muerte. El éxito no engendró complacencia, sino una arrogancia fatal en dos de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú eran los más jóvenes y habían visto el fuego divino de cerca. Habían participado en los ritos de consagración. Su espíritu se hinchó con la idea de que eran cercanos a la presencia, que ya no necesitaban la rígida cadencia dictada por Moisés. Mientras la unción de su padre aún brillaba en sus vestiduras, tomaron sus incensarios de bronce. El humo aromático debía elevarse en la secuencia correcta, con el fuego correcto, el fuego santo, tomado directamente del altar de bronce, alimentado por la presencia misma. Pero en un arrebato de celo impío, o quizás solo por impaciencia temeraria, Nadab y Abiú decidieron encender sus incensarios con fuego extraño, fuego común, no autorizado. ¿Qué importa de dónde venga el fuego?, murmuró Nadab, mientras Abiú sonreía con nerviosa excitación, si el incienso es puro. Fue un error de cálculo monumental. Una confusión de lo común con lo consagrado. Cruzaron el umbral, el aroma de su incienso profano flotando hacia el lugar santísimo. Entonces, ocurrió. La columna de fuego sobre el Mizcán no descendió con gracia esta vez. Se expandió, se hizo ancha y rugiente, una boca flameante que no buscaba consumir la ofrenda, sino al ofrendante. El aire se desgarró con un sonido seco, como un látigo golpeando piedra. Dos rayos gemelos, silenciosos y definitivos, salieron disparados desde el velo, directamente hacia los dos jóvenes. Cuando el humo se disipó, solo quedaron los cuerpos. Nadab y Abiú no habían sido heridos por el fuego en el sentido normal, sus ropas sacerdotales estaban intactas, sus rostros serenos. Pero la vida se había extinguido de ellos de forma instantánea y absoluta. El fuego divino había consumido solo su esencia, dejando los vasos carnales como un cascarón vacío. Habían muerto por atreverse a llevar fuego extraño a la presencia de la pureza infinita. Aarón se quedó paralizado. Su rostro, que antes reflejaba terror sagrado, ahora mostraba una quietud pétrea de un dolor insoportable. Había perdido a dos hijos en el acto de servir. Moisés, con la voz templada como el hierro, se acercó a su hermano. Le recordó las palabras terribles pero necesarias del Señor: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico 10:3. Aarón guardó silencio. No hubo lamentos. No hubo gritos. Entendió la lección terrible: la santidad es una carga más pesada que cualquier duelo humano. El ritual del luto le fue negado a Aarón y a sus hijos supervivientes, Eleazar e Itamar. No podían rasgar sus vestiduras ni llorar, debían mantenerse puros, no fuera que el mismo fuego los consumiera a ellos también. El servicio a Dios era más importante que la pena filial. A partir de ese día, el Levítico 11 tomó una urgencia mortal. Si el sacerdote debía ser tan rigurosamente puro, cuanto más el pueblo que vivía a sus pies. El capítulo se transformó en una línea de batalla entre la vida y la muerte, entre lo limpio y lo impuro. Si la sangre del sacrificio expiaba el pecado moral, ¿qué pasaba con la contaminación diaria,
el roce con la impureza inevitable de la vida? El Señor proveyó la respuesta en la forma de criaturas, la comida que ingresaba al cuerpo, los animales que morían en el camino. Los mandatos del Levítico ya no trataban solo de moralidad, sino de la integridad del ser. El pueblo debía distinguir lo comestible de lo prohibido, lo que tenía pezuña hendida y rumia de lo que no. La carne de cerdo, los mariscos, los insectos salados, todos estos eran agentes de caos que rompían el muro de pureza que separaba al pueblo elegido del desierto de las naciones paganas. Era una guerra biológica y espiritual. Una persona se había acercado a comer. Sin saberlo, había rozado una de esas criaturas impuras. Ahora estaba contaminada. La enfermedad no era solo física, era una ruptura con la presencia santa de Dios en el campamento. Tenía que ser purificada, o de lo contrario, la contaminación se extendería como una plaga. La contaminación era una fuerza invisible, pero tan real como las tablas de piedra. El Levítico 11 había establecido las fronteras alimentarias, pero Levítico 12 y 13 abordaban las fronteras del cuerpo mismo. El cuerpo, que estaba destinado a ser un templo de la pureza, podía volverse un foco de tuma. Una mujer, recién dada a luz, se sentía agotada y extrañamente aislada. Después de traer una nueva vida al mundo, el proceso mismo la había hecho impura por un tiempo determinado. Era la ley de la purificación del parto. Aunque el nacimiento era una bendición, el sangrado y el acto de traer vida estaban intrínsecamente ligados a los límites de la muerte y la impureza en el campamento sagrado. Tenía que esperar el tiempo prescrito, y luego, con la ofrenda de un cordero y un pichón, sería declarada limpia por el sacerdote. Fin de la parte 1 de 6.